Tema, hermanos, de esta serie titulada Actitudes, y vamos a hablar ahora acerca de lo que son las actitudes que tienen que ver con inmadurez espiritual, actitudes que demuestran que no hemos madurado. Madurez, una persona inmadura no es una ofensa, no es una mala palabra, simplemente que no ha alcanzado su proceso de crecimiento, ¿verdad? Cuando tienes un arbolito de manzanas, ¿verdad? Lo siembras y es una varita, pues no le vas a exigir los primeros meses que ya te dé manzanas. Tienes que esperar a que cumpla su proceso de madurez, que crezca y en un momento dado ya podrá tener fruto y podrá darnos las manzanas. Ahora, ese es un proceso de madurez. En toda la vida, en todo tenemos procesos de madurez que se tienen que ir desarrollando. La vida espiritual no es la excepción. Como cristianos también tenemos que buscar esa madurez espiritual que viene de parte de Dios. Acompáñenme al libro de Hebreos, por favor, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice el escritor de Hebreos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hace unas semanas empezamos a hablar sobre este tema. Es importante que como cristianos conozcamos lo que pasa en nuestras vidas, a veces de manera incidental. No nos damos cuenta que estamos incurriendo en ciertas actitudes que ya no deberían de estar en nuestra vida. Sin embargo, seguimos actuando de determinada manera. Les decía yo que el pensamiento humanista de hace muchos siglos, este pensamiento, esta corriente es viejísima, desde que el mundo es mundo. Y esta corriente lo que hace, y está viniendo muy fuerte otra vez en esta generación, bueno, esto empezó por ahí de 1870, hace ya más de 100 años, cuando se empezó a dar el enfoque a la gente, y esto se infiltró dentro de la iglesia, que los más importantes somos nosotros, ¿verdad? Que todo gira en torno a la persona del ser humano, que todo gira en torno al ser humano, y que no necesitamos nosotros tanto de Dios. Dios solamente lo usamos cuando se nos atora el barco, cuando necesitamos algo, entonces usamos a Dios. Y como recompensa nosotros, esto es lo que dice este pensamiento, ¿verdad? El hombre le agradece a Dios. Y muchas veces venimos a la iglesia como para hacerle el favor a Dios, ¿verdad? Para agradecerle que nos dio algo, para agradecerle que estuvo con nosotros. Ese es el pensamiento humanista. Pone al hombre como centro de todo. Buscas tus sueños, tus anhelos, tus metas, tus propósitos. Todos los motivadores te dicen que tú eres esto, tú eres el campeón, tú eres, no hay nadie como tú puedes, lógrate tu esfuerzo, recompénsate, en fin, todo ese tipo de cosas que se hablan acerca de lo que es pensar en uno mismo solamente. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que una vez que hemos venido a Cristo, nosotros dependemos totalmente en Dios. Es Dios en nosotros, ya no soy yo. Ya no vivo yo, dice Gálatas. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive ahora en mí. Ya no se trata de mí, ya no se trata de mis sueños, de cómo me siento, de mis emociones, de mis sentimientos, de lo que yo quiero experimentar. Ya no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Amén. De eso se trata. Ya no se trata de lo que yo hago, sino se trata de lo que Cristo ha hecho en mí. Esa es la doctrina cristiana. El cristiano entiende esto, que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Entendemos también que ahora nuestra vida está dedicada no a cumplir nuestros propios sueños, sino a cumplir el propósito por el que el Señor nos ha salvado. Dice 2 de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder.
¿Está mal que nosotros busquemos nuestro bienestar? No, no está mal. Está mal que trabajemos y que querramos tener una casa, que querramos tener un carro, que querramos tener un tiempito de vacaciones. No, no está mal, por supuesto que no está mal. Lo que está mal es que eso se convierta en la prioridad de nuestra vida y dejemos de lado nuestra responsabilidad y el propósito por el cual el Señor nos ha salvado y por lo cual el Señor nos ha llamado. ¿Se puede tener todo? Por supuesto que sí, podemos hacerlo siempre y cuando el Señor sea el número uno en nuestra vida. Ahora mi vida no está centrada en cumplir mis propios deseos, mis propios sueños. Eso vendrá por añadidura. Mi vida ahora está entregada en servir al Señor. Otro punto de doctrina es que nuestra vida ya no gira en torno a nosotros mismos, sino en servir a Cristo y a los demás, dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y ¿qué? Y sirviéndoles aún. ¿Ya les servimos? Sí. Pero les tenemos que seguir sirviendo. Nuestra vida tiene que ser una vida de servicio. Y ustedes me van a escuchar 1000 veces repetir esto hasta que se cansen y se aburran y digan, otra vez ya chole con el pastor con su servicio. Hermanos, pero es que esa es la única razón de vivir en Cristo. El único motivo para poder disfrutar de la vida cristiana es que tengamos una vida de servicio. Que aprendamos a servir, y cuando aprendemos a servir y cuando disfrutamos del servir a Dios y a los demás, cuando disfrutamos de poner todo en manos de Dios, hermanos, entonces empezamos a disfrutar la verdadera felicidad y el verdadero gozo del Evangelio. El gozo del Evangelio no es cantar, el gozo del Evangelio no es adorar, el gozo del Evangelio no es venir a la iglesia. El gozo del Señor es poder servir. Servir, donde esté mi servidor, ahí estaré yo, dijo el Señor. Así es que no tiene nada de malo prosperar, no tiene nada de malo tener bienes, una casa, un carro, tiempos de vacaciones, de diversión. Lo importante es saber que nuestra vida no gira en torno a esto, sino en una vida de servicio. Sin embargo, como hemos estado viendo en las últimas pláticas en esta serie, hay actitudes que tenemos en nuestra vida y por actitudes entendemos las posiciones que adoptamos ante una circunstancia determinada, algo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo respondemos ante esa circunstancia? Esa es una actitud. La forma como reaccionamos. Como consecuencia, nuestras actitudes van a determinar nuestro comportamiento. De la manera como yo reaccione, eso es lo que va a determinar nuestro comportamiento individualmente, como familias, como sociedad y por supuesto como iglesia. Hablamos de las actitudes infantiles, ¿verdad? En la primera serie. Hablamos después de las actitudes de codependencia emocional hace 8 días y hoy vamos a hablar acerca de las actitudes que reflejan que no hemos crecido lo suficiente en el Evangelio y que seguimos siendo inmaduros espiritualmente. La palabra madurez significa alguien que está preparado para un determinado fin. Esa es madurez. Alguien que ya está preparado para poder lograr algo, para poder hacer algo. Les doy el ejemplo del arbolito. El arbolito cuando recién lo siembras y es una varita, no está preparada para dar manzanas, ¿verdad? Hasta que crece, le abonas, le riegas, estás trabajando ese arbolito, va creciendo, se va engrosando, va sacando ramas, va sacando hojitas y de pronto, después de un tiempo, te das cuenta que ya puedes alargar tu mano y tomar una manzanita y la puedes disfrutar. Ya maduró ese árbol, alcanzó su madurez y entonces está preparado para el fin por el cual fue creado. Sinónimos de madurez: sensatez. ¿Cómo hace falta sensatez en nuestro alrededor? ¿A poco no? Gente insensata, gente que no piensa, gente que nomás habla por hablar, que no ha madurado. Sensatez es un sinónimo. Buen juicio,
prudencia, carácter. El Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña que como cristianos debemos crecer en madurez. ¿En qué? Madurez. Esforzándonos para estar completamente desarrollados en nuestras vidas espirituales. Sin embargo, igual que los cristianos del primer siglo a los que les está escribiendo el escritor de Hebreos, podemos tener actitudes que impiden que esa madurez espiritual que Dios espera de nosotros se manifieste. Hay actitudes. Cristo ya murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya nos sembró en buena tierra. Amén. Ya nos regó con su Espíritu Santo. Nos está dando mantenimiento ya por un buen tiempo. Ya tenemos años. Por lo menos yo tengo 9 años aquí, desde que el Espíritu Santo ha estado dando mantenimiento a las vidas de muchos de ustedes. Algunos ya tienen más años en el Señor, pero ya el Señor tiene buen rato dándoles mantenimiento, podándole las hojitas, echándole su fertilizante, regando, abonando, cuidando que el arbolito vaya creciendo, quitándole las plagas, en fin. Ya hemos tenido buen mantenimiento. ¿O a alguien le ha faltado mantenimiento de parte de Dios? No, tenemos buen mantenimiento. ¿Cuánto? 1, 3, 5, 10, 15, 20 años, no sé. Pero tenemos que esperar. Y esa madurez, cuando se alcanza, podemos ya alargar nuestra mano y comer de ese fruto. Eso es algo que pasa en la naturaleza. No lo podemos detener. Eso pasa normalmente en la naturaleza. Ahora, vamos al versículo que leímos al principio de Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, es decir, debiendo ser ya árboles que estén dando fruto de manera abundante, después de tanto tiempo. ¿Cuánto es tanto tiempo? Pon la fecha o los años que tú tienes de conocer al Señor, ¿verdad? Después de tanto tiempo, dice el escritor de Hebreos a los hermanos, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los destinatarios de esta carta, hermanos, los hebreos, debían ya de estar en la posición de haber podido empezar a enseñar a otros, ya ser maestros de la palabra de Dios. Ellos habían sido cristianos ya durante mucho tiempo y habían pasado por lo menos 30, 40 años después de que Jesucristo se fue y que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, cuando se escribe la carta a los hebreos, entre 30 a 37 años más o menos. O sea que ya había mucho tiempo de mantenimiento de que estas personas, estos hermanos, habían escuchado la palabra de Dios. Así es que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, muchos de ellos todavía no estaban dando fruto. La respuesta al crecimiento es precisamente poder dar fruto. Llevar fruto es enseñar a otros el camino del evangelio, el camino de servicio, de dejar de pensar en nosotros mismos como la corriente humanista nos está mandando y de comprometernos con el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Ya deberíamos estar todos en eso. La madurez en el caso del cristiano no es cuestión de edad, ni de cuánto tiempo tenemos en la iglesia, sino de cuánto tiempo y esfuerzo hemos invertido personalmente en nuestro desarrollo espiritual. Ahí es donde viene la madurez. Puedes tener 80 años de edad y ser totalmente inmaduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque o acabas de conocer al Señor apenas, o nunca te tomaste el tiempo para desarrollarte espiritualmente. Puede ser que tengas 10, 15 años en la iglesia y todavía no alcanzas tu madurez. Y hay gente que en el primer año de estar en la iglesia sembrados ya están alcanzando su madurez espiritual y ya están sirviendo y ya están trabajando. Se dieron cuenta que hoy estrenamos bajista,
Un jovencito que hace apenas un par de años estaba llegando aquí a la iglesia así todo como sacado de onda, y ahorita está ya tocando el bajo. Ya está sirviendo al Señor. Y no solamente está sirviendo al Señor en el bajo. Este jovencito es el más jovencito que tengo en el curso de predicadores que doy los miércoles aquí. Este muchacho también. O sea, alguien que llega al Señor y que no tiene que esperar a que pasen muchos años, sino que empieza inmediatamente a esforzarse por desarrollarse. Y muchas veces hay jóvenes, gente que tiene poco tiempo en el Señor, que es mucho más madura espiritualmente que algunos que ya tenemos 30, 40, 50 años en el Señor. ¿De qué depende? ¿De la edad? No, depende del deseo que tenga cada uno de nosotros de madurar, de llegar a ese punto donde podamos dar fruto espiritual. Los destinatarios de esta dura reprensión, porque es una reprensión muy dura la que manda el escritor de Hebreos en estos versículos, eran cristianos que no tenían todas las ventajas, hermanos. No tenían todas las comodidades que nosotros tenemos. Ellos no tenían todavía una Biblia escrita como nosotros. Ellos no tenían acceso a la aplicación de la Biblia en sus teléfonos. Ellos no tenían todavía ni siquiera la oportunidad de tener un lugarcito como estos para reunirse. Se reunían a escondiditas en casas para aprender un poquito. Y lo que algún maestro llevaba una copia de algún pergamino. Las cartas de Pablo apenas estaban empezando a circular. No las tenían compiladas, no las tenían sintetizadas, ordenadas como nosotros con todas las facilidades. Eran cartas que a veces las copias empezaban a circular por las iglesias y alguien traía una copia y la leía delante del pequeño grupo, y luego esa copia se la prestaba a otro grupo que iba a otra casa y leían, y era la manera como ellos estaban alimentando. Aún así, el escritor de Hebreos los reprende y les dice: ustedes ya tenían que estar siendo maestros de otros, pero han llegado a tal grado de inmadurez que todavía tienen necesidad de que se les esté dando leche, los rudimentos, lo básico, porque no se han esforzado lo suficiente. Hermanos, si el escritor de Hebreos, no sabemos si fue Pablo, si fue Apolo, si fue Bernabé, si fue Lucas, si el escritor de esa carta nos viera a nosotros ahora, qué vergüenza nos daría. Qué vergüenza nos daría. Porque si está regañando a estos pobres que muchos de ellos, hermanos, no tenían acceso ni siquiera a leer y escribir. Mucha de esta gente, de estos cristianos a los que está regañando el escritor de Hebreos, era gente que vivía como esclavos en las casas de sus amos. ¿Cómo le exiges a un esclavo que madure? ¿Cómo le exiges a una persona que no sabe leer ni escribir, que no tiene dónde congregarse, que madure espiritualmente? Pues el escritor de Hebreos lo hace. Porque no es cuestión de lo que tienes o de lo que no tienes. Es cuestión del interés que cada uno de nosotros pone para podernos desarrollar en la palabra de Dios. Aún así, el escritor les reprocha sus actitudes que les están llevando a la inmadurez espiritual. Ahora, ¿los regañó solamente porque quería que fueran expertos en doctrina como él? No los regañó por eso. Les amonesta porque el mundo en que vivían, hermanos, estaba siendo peligrosamente atacado por ideologías diabólicas que se estaban infiltrando también en las iglesias por medio de falsos maestros, para destruir los cimientos de su fe que apenas estaba empezando a fortalecerse. Les estaba hablando así por su propio bien, para protegerlos, para llamar su atención y que se dieran cuenta de las actitudes que les estaban impidiendo madurar en la fe cristiana y que pudieran desarrollar su vida. No los estaba regañando nada más por regañar, los estaba advirtiendo. Los amaba y les estaba poniendo las alarmas. Cuidado, hermanos. Si ustedes no maduran espiritualmente,
si no llegan a desarrollar su comunión con Dios de manera que puedan convertirse en maestros de otros, están en peligro de ser ustedes también atacados en su fe, porque su fe está muy débil todavía. Y pueden venir esos lobos rapaces y les pueden robar su fe. En este versículo 12 y los versículos antes y después, les menciona por lo menos 3 actitudes que quiero que las veamos hoy. La primera actitud está arribita en el versículo 11 de Hebreos capítulo 5. Dice Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué no les podía explicar más? ¿Qué dice? Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Viene el escritor en un rollo doctrinal pesado. Hebreos es algo pesado. Es carne sólida. Es uno de esos tomahawks como de 20 libras así grandotes, de esos que término medio, ¿no? Papas, champiñones y chimichurri. Hebreos es pesado. El escritor de Hebreos viene en los capítulos anteriores describiendo una serie de principios doctrinales, misterios, y viene hablando de la salvación en Cristo, y viene hablando de la deidad de Cristo, y viene hablando de que Cristo es superior a Moisés, y viene hablando de que el cristiano tiene que aprender a entrar en el reposo de Dios, y después se mete en el rollo del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Viene en un rollo el escritor pesado. Pero llega el versículo 11 del capítulo 5 después de estar disertando todos estos temas tan profundos de doctrina en la palabra. Llega a este momento y yo no sé qué pasó porque estaba escribiendo, pero a su mente viene la cara de todos los hermanos a los que les está escribiendo. Y dice, de seguro estos que les estoy escribiendo, cuando lleguen aquí ya se perdieron todos, ya se hicieron bolas, ya se enredaron, ya no entendieron lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque conocía a su gente, sabía de qué pie cojeaban. Y les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Mucho que decir. ¿De qué? De todos esos grandes temas bíblicos que menciona el libro de Hebreos. Dice, pero es difícil de explicarles. ¿Por qué? No les puedo explicar más. Y Hebreos viene mencionando el Antiguo Testamento de una manera impresionante. Cada versículo que dice, el escritor dice, porque así dice el Antiguo Testamento, para que entremos en el reposo según y después vuelve a decir otra cosa y dice, como dice también en Isaías, y pum, pone ahí, y es se maneja la Biblia este hombre. No sabemos si era Pablo, probablemente, no sabemos. Pero cuando llega a este punto dice, ya para qué les explico más. ¿Para qué les sigo diciendo? Ya los conozco. Ya sé que es difícil explicar esto. Y más, dice, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Pobres hermanos, esclavos, analfabetos, muchos de ellos no leían ni escribían, no tenían templo, no tenían Biblia. Y todavía los regaña, pero los regaña por su propio bien. Este hombre habla de una manera apasionada, y de pronto se da cuenta de esta actitud. Esta es, hermanos, lamentablemente, una actitud de inmadurez muy frecuente todavía en nuestros días. La palabra de Dios es atemporal, es decir, no tiene tiempos. Lo mismo que pasó aquí sigue pasando en nuestros tiempos. Esta es una actitud de inmadurez todavía frecuente. ¿Qué es lo que significa ser tardos para oír? ¿Quiénes son los cristianos tardos para oír? Para empezar, son unos que viven en una galaxia muy lejana de aquí. Ustedes no. Pero si de pronto encuentran alguno, exhórtenlo.
Son los cristianos que no quieren ser movidos por el Espíritu Santo de Dios, sino por sus emociones, por su carnalidad y por su relación con el mundo. Se mueven más por emociones, por sentimientos, por lo que están viviendo, por las circunstancias, más que depender totalmente de la autoridad del Espíritu Santo. Son cristianos que viven por años y años sin adquirir ninguna responsabilidad ni asumen ningún lugar de servicio en el reino de Dios. Son buenos clientes de las iglesias, pero nada más. No se han vuelto en servir, no han buscado la manera de cómo involucrarse en servir, solamente viven asistiendo. Cristianos que viven sin tener ninguna participación regular en el extendimiento del reino de Dios. Personas que no se quieren comprometer en servirle a Dios, que se mantienen alejados de actividades que tienen que ver con el reino de Dios. El tardo o no escuchar, el ser tardos de oídos o no escuchar nos afecta para no crecer. Un oído que no quiere escuchar no puede crecer. Un oído que no quiere escuchar no puede crecer. Mucha gente va a las iglesias y cuando está ya la predicación, inconscientemente se desconectan. ¡Pum! Se botan, ¡pum! Y de pronto está el predicador hablando, y cuando se dan cuenta ellos, ¿de qué está hablando? Estabas pensando en el fútbol. Estabas pensando, ¿cómo irá el Cruz Azul? Creo que le va a ganar a las Chivas, no sé. Por cierto, tocayo. Se nos va el rollo. Ay, como que ¿qué voy a hacer de comer ahorita que acabe el pastor de su rollo? A ver, ahorita que llegue a la casa, creo que no compré tortillas y no hay tortillas ahorita, ¿por qué no? Y de pronto te das cuenta que ya te desconectaste. Se te fue. Ahí es donde nos volvemos tardos para oír. Cuesta trabajo mantener la conversación, la concentración cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Sí, los estudios dicen que los primeros 20 minutos son cruciales. Si yo no logro captar tu atención en los primeros 20 minutos o el Espíritu Santo no te conectas con Él en los primeros 20 minutos de la plática, ¡pum!, te desconectaste, ya. Sacaste el USB y ya, tu cuerpo está aquí, estás presente, pero ya tu mente, tu razonamiento, tu entendimiento anda por otro lado. Buena cosa es tomar notas. Raro el que toma notas en una predicación ahora. Pero cuando estás apuntando, cuando estás tomando notas, antes les daba yo el boletín para que tomaran notas, ¿verdad? Pero es muy buena costumbre tomar notas, porque de esa manera puedes concentrar mejor tu atención. Un oído que no quiere escuchar no puede crecer. ¿Cómo podemos saber si esta actitud de que somos tardos para oír nos está afectando en nuestra madurez espiritual? Déjenme hacerles 4 preguntas y cada quien contéstelas sinceramente. Y vamos a ver cómo andamos de madurez espiritual. Número 1, ¿qué tan constante soy para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo a la semana dedico yo? ¿Cuántos días? ¿Qué tan constante soy en la lectura de la Biblia? Esa es una buena forma de medir si soy tardo para oír o no. 2, busco y aprendo acerca de estudios bíblicos y de clases bíblicas, de cursos bíblicos, independientemente de lo que recibimos aquí en la iglesia. ¿Qué tan bueno soy para estudiar sistemáticamente la Biblia? Acabamos de terminar el estudio de Primera de Timoteo, con muy poca asistencia, por cierto, en las redes sociales. La mayor parte de los que se conectan son personas de otros estados, de otros países. Localmente es muy poca gente de nosotros de la iglesia. ¿Qué tan buenos somos para estudiar sistemáticamente la Biblia? Pongo atención y tomo notas. Tengo la costumbre de apuntar cuando estoy escuchando una predicación. Me gusta cantar, pero soy lento o apático para los tiempos de oración.
Cada uno contesta estas preguntas, hermanos. Cada uno contesta esta pregunta. Y eso te va a decir si probablemente estás en una actitud, en la actitud de ser tardo para oír. ¿Por qué no desarrollo mi vida? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no partí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguna de estas cosas nos está afectando y a lo mejor ni cuenta nos hemos dado. Si somos tardos para oír, estamos en gran peligro como cristianos. Nuestras familias están en grave peligro y nuestra iglesia también. Si tengo más oídos para escuchar lo que el mundo me dice que lo que Dios me dice, estoy ante una actitud de inmadurez cristiana. Otra actitud de inmadurez cristiana está en el versículo 13. Es el que no pasa de la etapa de la lactancia, el cristiano que no pasa del tiempo de la lactancia. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Porque es niño. El primer año de edad en un niño, allá en nuestros cuneros, el primer año de edad de un niño en su tiempo de lactancia, hermanos, es crucial. Es crucial en su desarrollo. El primer año es el año de lactancia, básicamente. Algunos le extienden a 2 o 3 años, pero el primer año es fundamental. Porque en ese año la leche va a ayudarle a desarrollar sistema inmunológico, defensas, va a fortalecer sus huesos a través del calcio y le va a dar el primer impulso para su desarrollo de todo su cuerpo al bebé. Pero inmediatamente después del tiempo de lactancia de 1 año, a veces un poco menos, inmediatamente después, ese bebé debe de empezar a probar ya alimento sólido hasta que sea capaz de sentarse frente a un buen plato de chilaquiles o un buen plato de pozole, o cuando le pongas ya una docena de tacos al vapor, no diga que no. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, hermanos, ya adultos, siguiéramos viviendo solamente de leche? Vas a la tienda y compras tus galones de leche porque solamente de leche vives. Para empezar, ya no viviríamos. Ya estaríamos muertos. Si después de que pasó el tiempo de lactancia no empezamos a tomar alimento sólido, no sobrevivimos más de 2 o 3 años. Y es mucho. No sobrevivimos. Los requerimientos alimenticios de nuestro cuerpo no hubieran sido suplidos, nuestros órganos, sistemas, al no poder madurar, hubieran colapsado, provocándonos la muerte. Pues esta actitud, hermanos, de inmadurez, se refleja también en nosotros en la vida espiritual. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Ok, porque muchos se refugian aquí. Pero Pedro dice que nos quedemos con la lechita. No dice que te quedes con la leche. Dice que la desees y después de eso tienes que empezar un proceso de crecimiento para salvación. Y cuando vas a crecer necesitas alimento sólido. Necesitas empezar a alimentarte más de la palabra de Dios. Los que inician en el evangelio, los que están saliendo de un mundo de pecado, de engaños, de hipocresías, de envidias, como dice el versículo anterior de 1 de Pedro 2. Ellos tienen que empezar con lo básico, ¿verdad? Cuando alguien llega nuevo a nuestra iglesia, le invitamos a participar del curso de principios básicos. Las primeras lecciones de escuela dominical para nuestros niños. Tenemos que empezar a memorizar versículos, a recibir mensajes devocionales. Pero el mismo apóstol Pedro dice aquí que tiene que haber después una secuencia de crecimiento. Crecimiento. Muchos cristianos se han estado alimentando de leche ya por muchos años, por mucho tiempo.
sus sentidos espirituales, sus dones, su conocimiento de la palabra de Dios, su conocimiento de la justicia de Dios no se han podido desarrollar, y por eso muchos cristianos colapsan en su vida espiritual. Por eso muchos dejan de ser constantes, dejan su servicio al Señor, porque no han formado cimientos, fundamentos sólidos de su fe. Y si no hay un fundamento sólido, colapsas. Y mucha gente que ha llegado a las iglesias se van, porque no lograron su tiempo de madurez. No se esforzaron para madurar. Se quedaron solamente con la lechita, con lo básico, con lo esencial. Yo veo por acá un videíto y veo por acá otro videíto y con eso sobrevivo. No sobrevives con eso. No sobrevives con eso. Vas a colapsar. Cristianos que ya tienen muchos años en la palabra de Dios, ni siquiera se saben los libros de la Biblia de corridito. No hay suficientes versículos de memoria. No saben dónde se ubican ciertos personajes bíblicos. Empiezas a hablar de un personaje. Sí, ese fue el que Jesús reprendió, ¿verdad? No, papá, ese fue en los tiempos de los reyes, hombre. Sí, porque Jesús decía, ¿verdad? Que así como él andaba con el profeta Elías. No, Elías andaba por allá, en otro tiempo. Hay gente que no se ubica. Podemos mencionar los principales personajes bíblicos y dices, ese me suena como por Tesalonicenses. No, ese es José. Ese está en Éxodo, está en Génesis. Y ya tenemos años en la palabra de Dios y ni siquiera tenemos lo básico. No ven los estudios sistemáticos. Nos conformamos con leche espiritual. Hermanos, cuando estamos dentro de esta actitud, es muy fácil contagiarse del humanismo del que estamos hablando. Pensamos que todo se trata de nosotros, de nuestras emociones, de nuestras cargas, de nuestros temores, de cómo te sientes, de cómo te hacen sentir, y toda tu vida cristiana está centrada solamente en ti y no en bendecir a los demás a una costa de tu propia comodidad, como nos enseñó el Señor Jesús. Porque pensamos que el evangelio se trata de mí, porque no he crecido, porque no he entendido de lo que se trata la vida cristiana. Así es que cuando vengo a la iglesia, creo que todo se trata de mí. La iglesia tiene que satisfacer mis necesidades. Mis necesidades. Como la hermana María Borlotes, ¿verdad? ¿La han escuchado? ¿No saben quién es la hermana María Borlotes? Ramón. Ya se fue. Ya se fue a ver videos de la hermana María Borlotes. Búsquenle en YouTube a la hermana María Borlotes, la canta Johnny González. Ese es el típico cristiano inmaduro. El cristiano que vive de leche. El cristiano que cuando va a la iglesia piensa que todo se trata de él, que todo se trata de solucionar sus problemas, que nadie tiene más problemas que él, que nadie tiene más dolor que él, que nadie está pasando más cosas difíciles que él. Todo se trata de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me duele, es que me va, es que me haga. Todo se trata de mí. Ese es un cristiano inmaduro. La vida cristiana no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de Jesucristo, se trata de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso se trata la vida cristiana. Se trata que a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, yo puedo decir, yo sé que mi Redentor vive. De eso se trata la vida cristiana. No importa lo que estoy viviendo. No importa lo que está pasando. No importa que me criticaron, que me dijeron, que me hicieron. Eso no importa. Eso va al último lugar. Lo que importa es que el nombre de Cristo sea glorificado en mi vida. Pero para eso necesito estar sólido, bien cimentado en la palabra de Dios. Cuando estamos dentro de esta actitud es muy fácil que el humanismo entre a nuestra vida. Algunos síntomas de que somos cristianos que nos hemos conformado con la leche y que no hemos alcanzado madurez. Ahí les van algunos. No nos interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad
y nos conformamos con enseñanzas muy básicas. Si te invitan, ¿sabes qué? Va a haber un curso de teología sistemática. Ay, no. Ay, ¿qué será eso? No, esto es muy pesado para mí. No, a mí no más. Mi devocional que manda Rosy a veces. Ya con eso me quedo yo. Te invitan, va a haber un curso de apologética cristiana. ¿Cuántos están interesados? Ay, no, quién sabe qué será eso. Y no queremos, nos da flojera estudiar sistemáticamente. Vamos a empezar el miércoles a estudiar Ageo y Malaquías. A ver cuántos valientes empiezan y cuántos acaban. Son 13 lecciones, 13 estudios sobre Ageo y Malaquías, las respuestas de Dios en medio de la crisis, pero desde un punto de vista teológico. Ay, no, es que el pastor es tan enredado, a veces, ay, la hace tan enredada el pastor. Ay, qué flojera de ese pastor, yo no le entiendo. Mejor me voy al que pone los videitos ahí, que está bien alegre contando chistes. Con ese me quedo yo. Otro síntoma. Piensas que ir a la iglesia y tratar de ser una buena persona es suficiente, pero no tenemos una verdadera comunión con Dios, porque no lo conocemos lo suficiente. Nos ofendemos fácilmente, sobre todo cuando somos reprendidos por nuestro mal proceder o cuando los demás no notan lo que tú haces. Te ofendes. Somos sensibles a la crítica, sensibles a que no me reconozcan. ¿Por qué? Porque no tengo esa madurez. De pronto nuestro cristianismo está basado en la emoción del momento. Te gustan los grandes eventos, pero no desarrollas una relación personal con Dios en el tiempo privado con Dios. Decimos confiar en Dios, pero cuando tenemos alguna dificultad, nuestras acciones reflejan que nuestra fe está en las personas y no en Cristo. Estás en problemas y buscas ayuda con medio mundo, no primero con Dios. Y si ese medio mundo no te ayudó, ya te desilusionaste de la vida. Y ya empiezas a poner en Facebook, ¿verdad? Es que cuando alguien necesitó, ahí estuve. Y cuando yo necesité, nadie estuvo. Y ahí estás agarrando tu cuchillo y sangrándote todo. Hey, ¿qué inmadurez es esa? ¿Qué inmadurez es esa? No ayudes a la gente, porque cuando tú necesitas, nadie te ayuda. Hey, un cristiano no puede decir eso. Un cristiano no puede rebajarse a ese tipo de pensamiento mundano. Mejor es dar que recibir. Y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Los que somos zurdos, los derechos, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No te preocupes de lo que van a decir. No te preocupes de lo que no van a decir. No te preocupes si ayudaste y cuando tú necesitaste, aparentemente no viste a nadie. Dios está contigo. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu mente, tu mirada? En Dios. En el Señor solo he confiado, decía el salmista. No seré avergonzado. Si alguien me ayuda, pues qué bueno, gloria a Dios. Si alguien me tiende la mano, pues bendito sea Dios, el Señor lo mandó. Pero si no, es que el Señor quería tratar solamente conmigo. No es para que me empiece a cortar las venas y a tratar de mover a todo mundo en contra. Muchos cristianos que nunca pasaron de la etapa de la lactancia espiritual, mis amados hermanos, fracasan. Se sienten desilusionados por Dios, por la iglesia, por los líderes, por los pastores. Sienten que todos les fallaron, pero no se dieron cuenta que realmente nunca les interesó crecer, aprender más y arraigar su fe en Cristo, poniendo un verdadero fundamento para poder edificar. ¿Cuánta gente nos ha pedido ayuda? ¿Y qué es lo primero que yo le digo?
ven el domingo a la iglesia. Ven a escuchar el evangelio de Jesús. No, pastor, es que a mí lo que me urge ahorita son $400 porque me van a quitar. Ven a la iglesia. No son $400. Es tu relación con Dios. Es tu dependencia de Dios. Dios te va a dar más de esos $400, pero tienes que empezar a creer que el Señor es mi proveedor. Tenga o no tenga. Y si te cortan la luz en la oscuridad, prende tu vela y adora a Dios. Pero ¿cuánta gente busca la iglesia solamente porque quiere satisfacer una necesidad inmediata? Pero cuando le dices, ven a buscar del Señor, métete a la presencia de Dios, conoce a Dios, honra a Dios, crece espiritualmente, para que sepas cómo enfrentar no un corte de luz, que sepas cómo puedes enfrentar toda tu vida, día tras día, agarrado de la mano de Dios. Ya no queremos. Ay, no, es que el domingo tengo así de lavar. Así de lavar. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es Cristo. Y ahora la iglesia, vosotros también, como piedras que vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una casa se debe de cimentar sobre piedra o sobre concreto sólido, no sobre arena, porque va a fracasar. Espiritualmente hablando, si el Señor quisiera empezar a construir algo en tu vida hoy, ¿tu cimiento está bien? ¿Está suficientemente sólido tu cimiento para aguantar lo que Dios quiere hacer en tu vida? No nos hacemos muy seguido este tipo de preguntas, hermanos. Nos gusta que nos digan, tú puedes, échale ganas, mira que Dios te va a dar todo. No, Dios no te va a dar todo, ya te lo dio. Pero ahora yo tengo que ver si estoy listo. ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios? Por eso. Porque lo que hay en ti son quejas. Porque estás envidiando lo que tiene el otro. Porque estás envidiando lo que le pasó a otra persona. Y no tienes un cimiento sólido para edificar como una piedra viva. Para que el Señor pueda edificar sobre ti algo que no se va a caer. El Señor no va a agarrar tu vida si ve que tu vida está toda de arena, inestable. Por más que le pidas, diga, Señor, es que yo quiero que me uses y que tú... No lo va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque te ama. Por eso. Porque sabe que vas a fracasar. Primero, métete al Señor. Solidifica tu cimiento. Pon una buena fe, una buena cimentación. Y entonces sí, Señor, ahora haz lo que quieras de mi vida. Estoy listo. No te voy a fallar. ¿Cuánta gente falló en la Biblia? ¿Cuánta gente falló? Saúl, el gran rey, falló. ¿Por qué? Porque estaba todo débil, era rebelde y falló. Si ya tenemos más de un año, hermanos, de haber entregado nuestra vida a Cristo, ya debemos de estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Y si no lo estamos, considera que puedes estar en una actitud de conformarte solamente con lo básico y tenemos que hacer algo urgentemente. Si ya tenemos más de un año, hermanos, ya es tiempo de que debemos estar sólidos en el Señor. La tercera cosa que nos pone aquí Hebreos, en el versículo 14, aquellos que no han ejercitado sus sentidos espirituales. Esta es otra actitud. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está muy de moda ahorita el asunto de los gimnasios, ¿verdad? El ejercicio, las rutinas, las redes sociales, televisión, todo está lleno de eso ahorita. Mucha gente que lo está haciendo, y qué bien, está bien, no digo que esté mal, está bien. Qué envidia, ¿verdad? Se mantienen saludables. ¿Qué sucede con la gente que va de manera constante al gimnasio a practicar, aparte de que se gasta un dineral? ¿Qué beneficios tiene eso? ¿Qué pasa? Salud. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta esta salud? ¿Qué pasa con la gente que está ahí en el ejercicio? Tonifica su cuerpo, ¿verdad? Se endurecen los músculos de pronto. Ay, siente, ¿verdad? Te presumen. ¿Qué más pasa? Agarras condición, no te estás jalando aire como el pobre pastor aquí que ya se le está acabando el oxígeno, ¿verdad? Agarras buena condición, o sea, tienes... ¿Qué más pasa cuando vas al gimnasio? Andas a lo mejor hasta de mejor humor, ¿verdad? Porque sacas toxinas, sudando, todo eso y tu humor cambia. ¿Qué más pasa cuando vas al gimnasio? Gracias Richie, gracias. Ya le urgía. Pierde peso. Está bien, pierde peso. ¿Qué otra cosa pasa cuando vas al gimnasio? El cerebro, ¿verdad? El cerebro, al haber ese movimiento, ejercicio, endorfinas, todo eso, produce acción, mayor acción. Hay muchos beneficios, ¿verdad? Las articulaciones se fortalecen, en fin, muchos beneficios. Ahora, ¿qué pasa con los que se inscriben en el gimnasio, pero nunca van? Solo fueron el día de la inscripción, les dieron un tour por todo el lugar, se emocionaron, firmaron, pusieron su tarjeta y tan. Nunca más fueron al gimnasio. O sea, aparecieron por ahí de vez en cuando. Hace ya muchos años, ahí en California, mi hermano se obstinó a que nos metiéramos al gimnasio. Le digo, mira, yo no soy de esos rollos, mano. Yo no soy de gimnasio. No, yo no le entro. No, que sí, que vamos, que mira, que nos hace falta, que... Le digo, yo he sido así toda la vida, mano, desde que el mundo es mundo. Gracias, hija. Así soy, mano, así estoy, ya me quedo, ya. No, que vamos al gimnasio. ¿Y saben cómo me convenció? Dice, enfrente del gimnasio se pone una troca de tacos de barbacoa bien buenos. Dice, si quieres saliendo, ok, vamos. Por los tacos yo, ¿no? Y sí, nos dieron el tour, muy bonito el gimnasio y todo, y pura gente acá, ¿no? De esos que caminaban así junto a ti, así como que, ay, amasita. Y ya dice, mira, yo te lo voy a pagar. Pagó, firmó, y creo que fuimos 3 veces al gimnasio en un año. A los tacos íbamos cada 8 días. Pero a hacer ejercicio fuimos 3 veces. No pasó nada. ¿Qué pasa cuando no te ejercitas? Pues sencillamente tu cuerpo sigue siendo como era, ¿verdad? Falto de condición, con sobrepeso, todo te duele, andas de mal humor, andas todo así. Los sentidos espirituales, hermanos, nos fueron dados para ejercitarlos. La fe, la justicia, el servicio, el amor al prójimo, la compasión, toda la lista de dones espirituales que vemos en la lección 6 del curso de discipulado de nuestra iglesia. Revelación, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación, predicación, fe para sanar, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, servicio, el don de presidir, en fin, toda la lista de dones y ministerios que se encuentran en la palabra de Dios. Todos tenemos sentidos espirituales. Y además de esos sentidos espirituales tenemos dones espirituales que el Señor nos ha dado. Todos. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si tú un día dijiste, Señor, yo quiero entregarte mi vida y quiero que tú seas mi Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo te selló y te puso dones, talentos, ministerios, sentidos espirituales
para que tú los empezaras a desarrollar. Para que tú los empezaras a desarrollar. Todos tenemos esto. El asunto, el problema es que no todos los han ejercitado para desarrollarlos y se están atrofiando por falta de uso. La consecuencia de no ejercitar esos sentidos y dones espirituales es que perderemos la perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es justo y lo que es injusto, de lo que es verdad y lo que es mentira, de lo que realmente es importante en la vida y lo que no tiene mayor importancia. No podemos discernir con claridad. Esa atrofia espiritual nos vuelve orgullosos, sin propósito, y solo nos enfocamos en nosotros mismos. Cristianos que se sienten con baja autoestima todo el tiempo es porque no han desarrollado su sentido espiritual de regeneración en Cristo. No puede haber cristianos que digan, ay, es que yo estoy con la autoestima. ¿Por qué? Hermano, ¿no has entendido la maravilla de la regeneración en Cristo acaso? ¿Por qué? Porque no nos hemos dado tiempo a ejercitar esos sentidos. Si yo no ejercito mi sentido de lo que es la regeneración en Cristo, voy a estar constantemente derrotado a lo largo de toda mi vida. Los que se sienten que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantenerse en el camino del Señor. Ay, hermano, acá estoy echándole ganas, ahí voy, con luchas, hermano, con luchas en las pruebas y en las luchas. La iglesia sigue caminando, amén. Ahí voy, hermano, no te esfuerces. ¿Qué no has ejercitado tú? ¿Tu dependencia y tu suficiencia en Cristo? ¿Por qué tienes que estar ahí echándole todas las ganas? ¿Qué no has entendido? Que Cristo ya pagó por tus pecados. ¿Qué no has entendido? Que el Señor, mi fortaleza es. ¿Qué parte de yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo no hemos entendido? ¿Por qué? Porque no lo hemos ejercitado. Porque ese sentido espiritual está atrofiado. Porque no creemos en la dependencia de Dios. Porque no creemos en la regeneración de Jesucristo por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz. Porque no creemos en la vida eterna ganada a través de la resurrección de Cristo Jesús. Porque no hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Y entonces andamos por la vida arrastrando la cobija. Y al primer embate del enemigo, ¡bum!, para allá abajo. ¡Ay, va el cristiano! Y ¡ay, se levanta el cristiano! ¿Y cómo estás, hermano? ¡Ay, aquí con el diablo que me trae como perico a toallazos, hermano! ¿Por qué? Porque no has ejercitado tus sentidos espirituales. Los que dependen constantemente de que alguien nos esté echando aire. No hemos entendido y no hemos desarrollado nuestro sentido del galardón que tenemos en Cristo. ¿Cómo saber si estamos desarrollando nuestros sentidos espirituales? Pregúntate esto. ¿Tengo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? No de acuerdo a lo que dice la comadre o lo que dice mi abuelita, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando se me presenta algo, tengo la habilidad de discernir si lo que se me está presentando es bueno o malo porque lo dice la palabra de Dios. O tengo que buscar a alguien más que me diga. ¿Puedes diferenciar cuando una doctrina es de verdad la palabra de Dios o eres dado al engaño fácilmente? Benditas redes sociales. Ahí caemos redonditos todos. Y ahí cuando yo veo que alguien puso una herejía y veo toda la bola que, amén, 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 gloria a Dios. ¡Ey! Y yo le pongo ahí abajo, amargado. No, ¿por qué? Lo que estás diciendo es una herejía. No tiene un fundamento bíblico, es un buen deseo, pero no tiene un fundamento bíblico. Y muchos cristianos que no han sido ejercitados en el sentido espiritual de conocer la palabra de Dios,
caen en el engaño, muy facilito. Sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestra forma, cómo nos comportamos todos los días. ¿O pensamos que es natural? No, yo así como me porto, pues bien, bien. ¿Cómo te portas? Bien, bien. Y le preguntas al esposo, le preguntas a la esposa, oye, ¿cómo? Uf, si yo te dijera, pues él dice que bien. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la actitud correcta, hermanos, para salir de estas actitudes de inmadurez? Déjenme terminar con esto. ¿Cuál es la actitud correcta para salir de estas actitudes que podemos tener de inmadurez y poder crecer en Cristo? Para poder crecer, es obvio, tenemos que tener una buena actitud, disposición, preparación, arreglo. Esto no llega de manera automática, hermanos. No llega porque alguien ore por ti y te ponga las manos y ¡pum!, ya maduraste. No, no. Este es un camino que hay que recorrer. Esta es una decisión que hay que tomar. Señor, yo quiero y decido seguir con mi crecimiento espiritual. Te va a costar tiempo, te va a costar cansancio, probablemente te va a costar dinero porque tendrás que invertir en materiales para tu estudio. Te va a requerir privarte de ciertas comodidades. Pero esa es la única manera. Ese es el único precio que se puede pagar si yo quiero ser un cristiano maduro espiritual, que sea capaz de recibir alimento sólido. Actitudes correctas, querer aprender. El Señor dijo en Mateo 13:36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola. Eso es querer aprender. El culto ya había terminado, la gente ya se había ido, pero los discípulos tenían deseo de aprender. Y ahora vemos, y ¡ay, qué bárbaro! Juan, Pedro, Santiago, Felipe, qué hombres sonononones de la palabra de Dios, grandes personajes, sí. Pero cuando no entendieron la parábola del trigo y la cizaña, después del culto, fueron con Jesús y le dijeron, Señor, explícanos qué quiere decir esto. Ese es el hambre de querer conocer, de querer saber. Debemos desear la palabra de Dios. Ya lo leímos, 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que tener buena disponibilidad para aprender. Hechos 13:15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, fíjate, no eran los hermanos que estaban sentados, eran los principales de la sinagoga. Y esto va para nosotros los líderes. No porque yo ya estoy predicando, quiere decir que ya me las sé todas y que ya maduré. No, yo tengo que tener también la disposición de aprender de otros maestros que están enseñando la palabra de Dios. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a Silas, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces dice Pablo, no me hubieran dicho. Porque se paró Pablo y les aventó una predicación respecto a la salvación en Cristo, que nos dejó a todos con la boca abierta. La disposición de querer aprender. Y tenemos que tener oídos atentos, hermanos, ligeros para la palabra de Dios. Nehemías 8:3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, 12 del mediodía. 6 horas, leyendo en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, es decir, desde los niños más pequeños.
Y los oídos de todo el pueblo, ¿dónde estaban? Atentos. Atentos al libro de la ley. Esas eran predicaciones, hermano. 6 horas. No 1 hora. 6 horas. De pie. En el día. En el sol. Ahí paraditos todos. Y no era una predicación que les explicaban. Era leer literalmente la palabra de Dios. 6 horas. Y todo el pueblo ahí listo. Con la disposición de recibir. Pues estaban atentos al libro de la ley. Querían aprender. Había disposición. A veces venimos predispuestos. A veces venimos, ay, ojalá acabe rápido hoy porque tengo que hacer, tengo que ir. Y nuestro mundo está tan acelerado que a veces pensamos que, bueno, voy a hacer un huequito para ir a la iglesia. Está bien, voy a ir a la iglesia. Pero ojalá se acabe rápido porque saliendo de ahí tenemos que ir y otra vez a nuestro relajito. Nunca vamos a madurar así. Nunca vamos a madurar. Ya se le ocurrió al pastor poner otra reunión otra vez en la semana. Ahora hay que venir. Sí, como el pastor no tiene nada que hacer. Había disposición en el pueblo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Había disposición para leer, para estudiar, para meditar la palabra de Dios. Para leer lo que el Señor tenía para ellos. Y me gusta mucho cómo termina también esta escritura de Nehemías. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban otros de los sacerdotes. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amados, cuando la palabra de Dios se abre, todo mundo está atento. Cuando es tiempo de escudriñar la palabra de Dios, todo mundo está atento. Cuando en tu casa tú solito apartas un tiempo y dices, voy a tomar un tiempo para leer la palabra de Dios, todo mundo está atento. No estás estudiando la palabra de Dios y estás viendo los chismes en el Facebook. No estás leyendo la palabra de Dios y estás aquí con las botanas. Cuando la palabra de Dios se abre en la iglesia, en tu casa, en tu cuarto, en tu cámara secreta, cuando la palabra de Dios se abre para considerarla, todo el mundo está atento. Atento. Porque es Dios el que está hablando. Porque es Dios el que se quiere manifestar a tu vida. Porque no estás leyendo el libro vaquero. Es Dios el que quiere llenar tu vida. Es Dios el que quiere llevarte ese proceso de madurez. Es Dios el que te quiere revelar las profundidades de su palabra. Es Dios que se quiere acercar contigo y te quiere abrazar y te quiere decir, no te preocupes de eso que traes ahorita en tu mente. Búscame, búscame. Yo me encargo de lo demás. Yo me hago cargo de lo demás. Pero cuando vamos tan correteados a la oración, ay, Señor, te pido que me des y resuelve este problema, Señor, y mira que ya me duele acá, y Señor, mira que en el nombre de Jesús. Ay, esas oraciones no sirven. Buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor. Padre, cuánto necesitamos crecer. Cuánto nos hace falta madurar. Nos pusiste las cosas, Señor, tan fáciles en este tiempo.
Nos diste tantas comodidades y tantas ventajas. Que nos hemos quedado, Señor. Nos hemos vuelto tardos para oír. Nos hemos conformado con la leche espiritual. Y nuestros sentidos espirituales están atrofiados y no se están desarrollando. Y el humanismo nos está ganando. El humanismo se está centrando en nuestras vidas y nos está haciendo entender que nosotros somos muy importantes y somos lo más importante. Y que tú tienes la obligación de atender nuestras necesidades. Siendo que somos nosotros los que estamos obligados a humillarnos y a servirte a ti. Y a servirte solamente a ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder entender estos principios. Y ayúdanos como enseñaste a los hebreos, a que tenemos, Señor, ya que ser cristianos maduros, capaces de enseñar a otros y de transmitir, Señor, tu palabra a otros que lo necesitan. Muchas gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el